voy a grabar. Ya, súper. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo de la No, materia, un ejercicio con el que... tengo un ejercicio, Ujú. a ver, lo voy a buscar al tiro. Sí, ningún problema. Porque al final yo te diría que resolviéramos pruebas, ¿sí? Sí, no, sí, sí, sí. O sea, este ejercicio de hecho está como en una prueba, Ya. pero lo tengo como por acá, así que ahí, eh, A ver, yo tengo acá las I3. Tengo eh, del 2022, del 2020 en adelante, en el fondo. ya, súper. Sí, también la Tengo estuve revisando esas un poco y están buenas. Ya, ahí son por preguntas. WhatsApp Ujú. mandé un ejercicio. Ya lo voy a revisar. Claro, por ejemplo, ese es un ejercicio. Sí, puede ser como de prueba. Sí, Sí, ese lo vi en una prueba, pero... Y sí, pues ahí había que hacer como esas cosas que pedía. claro, al final lo que te iba a comentar es que en la prueba te van a preguntar algo que ocupa todo, toda la materia. Entonces, Sí. bueno que tengamos a mano este temario chiquitito que me mandaste. Dame un segundo. Porque los tenemos que tener a mano para ocuparlos, en el fondo. Ujú. ¿Sí? Aquí no vamos a ocupar integración. Es el dibujo de esa pregunta, no es ese que está ahí arriba, ¿cierto? No, 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 eso no tiene dibujo. Ya. Entonces, cuando uno estudia, a mí igual me gusta graficar las funciones a veces, ¿sí? Ya. Porque tienes que ganar intuición y el ejercicio este es como solo viendo una función o rayando un poquitito te podrías imaginar cómo es. Ese es el objetivo. No sé si tiene sentido, ¿cierto? Ujú. Entonces, resolvamos este ejercicio. Ya. Entonces, primero, el dominio, lo más, lo más sencillo. Eso no está acá en el temario, obviamente, pero es No, de sí, materia más anterior. ¿Sí? sí. Entonces, ¿cómo veo el dominio de una función? Eso lo tenéis claro, ¿cierto? Sí, o sea, como las restricciones quizá, por ejemplo, que el denominador tiene que ser mayor a cero y ahí despejar. Claro. En el fondo, lo único, tú con el tiempo, con la vida, lo único que van a ir apareciendo son cosas que uno no sabe hacer. ¿Sí? Ujú. Se me quedó pegado. Ya. Entonces, nosotros queremos que esto sea distinto de cero, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a ver cuándo vale cero. Y eso, sí, yo estoy siendo injusto. Uno, cuando escribe los ejercicios, no necesariamente te salen escritos como deberías anotarlos en la evaluación, ¿sí? Ujú. Hay que redactar. Entonces yo no sé cómo es tu estilo tampoco, ¿sí? Ya. Eh, eh, buscamos, en general yo recomiendo que tú escribas cosas como si lo estuvieras conversando, ¿sí? Ya, como para que se entienda lo que estoy haciendo, digamos. Claro, porque Ya, súper. como corrector es lo que yo espero, en el fondo, pero tú también tenés que considerarlo que eventualmente tu trabajo va a ser poder explicar estas cosas a gente eh, probablemente que no lo entiende muy bien, ¿sí? Ujú. Entonces buscamos cuándo, por ejemplo, por eso yo te digo, no conozco tu estilo, de cómo redactas, cómo cuentas lo que estás diciendo. No, sí, igual lo pongo como pasos, así como primero esto y ahí empiezo a hacer. Claro, por ejemplo, digo, si esta es la función, buscamos cuándo esto vale cero. ¿Por qué? Porque no podemos dividir por cero, ¿cierto? Sí. ¿Qué otras cosas no sabemos hacer? Eh, Dividir en cero, sacar raíces de números negativos, ¿cierto? sí. Esos también importan
en los dominios, ¿cierto? Ujú. Y hay algunas otras cosas más, por ejemplo, los logaritmos naturales o los logaritmos en general, eh, tampoco están definidos para números negativos, ¿cierto? Sí, Entonces, eventualmente tú vas a tener que tener estas cosas que no sabemos hacer y que las que tenemos que eliminar de los dominios. Acá solo pasa ya, eso, ¿sí? Claro, si uno resuelve esa ecuación, tenemos dos soluciones posibles y esos son dos puntos que están fuera del dominio, ¿cierto? sí, Por lo tanto, el dominio de f son los reales menos el menos uno y el uno. Eso, facilito. ¿Te queda alguna duda? no, eso me quedó Ya, claro. bacán. Entonces, determina intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ujú. Entonces, esto es el análisis de puntos críticos que se llama, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿cuándo esa función vale cero? eh, ahí tengo una duda. Ujú. En esta parte no se saca la derivada para ver eso. También necesitamos la derivada, Ah, claro. ya, Pero lo que pasa es que vamos a necesitar todo, ¿sí? Yo no sé, ya, cuando acá en algún momento me dice determine valores mínimos y máximos, ¿cierto? sí. Que esto en sí mismo ya es súper interesante. Esto en sí mismo ya es súper interesante, pero simplemente lo vamos a ocupar en este caso para ver cómo es el dibujo, ¿cierto? Dónde tiene Ujú. guata y dónde tiene valle. Ajá. Entonces después determine asíntotas, bla, bla, bla. Esto ya lo hicimos un poco, ¿cierto? Al encontrar este uno y menos uno. Ujú. Determino punto, bla, bla, bla. Pero eventualmente necesito saber cuándo vale esta función cero, ¿cierto? Ya. ¿Cuándo vale cero? Cuando el x ¿Cuándo? cuadrado, o sea, cuando el x es cero, puede ser. Claro, el x cero, pero es la única forma, ¿sí? En el fondo, tú Ujú. siempre que tengas una fracción, eh, pasa esto, ¿cierto? En verdad, la única Sí, forma en que una fracción sea cero es que la parte de arriba sea cero, ¿cierto? sí. Ajá. Eso. Entonces, este tipo de cosas las tienes que razonar a veces porque Mm. te ahorran mucho, se puede justificar, ¿cierto? Ya, sí, Porque claro, aquí me da lo mismo lo que valga eso, ¿sí? sí, Si lo de arriba vale cero, estamos listos. Y 2x cuadrado vale cero cuando el x vale cero, ¿no? ¿Sí? sí, Ya. Entonces, ¿qué pasa si derivo ahora esta función? En teoría ya sabemos derivar, entre comillas, ¿cierto? ¿Cómo, sí. cómo lo No, haría? sí. No, Con no, no, el... te lo comento. Ah, ya. Claro, acá yo lo que tendría que hacer es regla del cociente, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces derivo lo de arriba. En cualquier momento, si tú no te acordáis o algo, tenéis que preguntarme, ¿cierto? Sí, obvio, sí. Vaca. Entonces también mi deriva, la deriva de lo de arriba es 4x, ¿cierto? Bajo el 2 tiene un 2 por el segundo sin tocar. Acá creo que tengo un menos, ¿cierto? Sí, sí, un menos. Y tiene que estar todo dividido por el de abajo al cuadrado. Ajá. Entonces, yo ya me la sé de memoria, pero eventualmente uno sabe por qué. ¿Sí? Sí, Si tú sabes por qué, bacán. Entonces esta derivada es bien feucha, ¿cierto? Me sí, queda 4x cubo menos 4x menos 4x cubo. Ah, resulta que no era tan feucha. Ahí me desordené un poco, pero a medida que avancemos voy a estar mejor. Porque esas dos cosas se cancelan, ¿cierto? sí. Perfecto. Entonces esta es la derivada.
¿Qué Ujú. necesitamos saber nosotros eh, para analizar los signos de la derivada? Eh, Como para ver el crecimiento y decrecimiento. Claro, en el fondo nosotros vamos a tener como dos gráficos, ¿cierto? Sí. Tres gráficos eventualmente. Tenemos el gráfico de la función, el gráfico de la derivada de la función y un poquito de la segunda derivada, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, los intervalos de crecimiento, si mi función es así, va creciendo hacia arriba, ¿cierto? Ujú. Sí. Hay dos formas en que puede crecer, pues, así o así, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo sé de su derivada? Que decrece. De, en este de arriba, por ejemplo, decrece, ¿cierto? Basta Ujú. cuando yo te pregunto por la derivada es por la inclinación, ¿cierto? Sí. Esa inclinación es positiva, ¿cierto? Sí. Es positiva, pero como tú bien me comentaste, sigue siendo positiva a medida que voy para acá, pero cada vez más chica, ¿cierto? Ujú. Entonces la derivada, lo que deberías ver es eso, es como un valor positivo cada vez más chico, ¿cachai? Ya. Entonces, cuando uno estudia la función derivada, lo que uno ve en la derivada se traduce de forma distinta a la función original, ¿cierto? Pero la Ya. derivada es una función en sí misma, ¿cachai? Por eso uno le puede preguntar las mismas cosas que le puedo preguntar a cualquier función, ¿cierto? Ujú. A la derivada le puedo preguntar cuándo vale cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me interesa saber, los ceros es el único lugar donde tú puedes cambiar de positivo a negativo, o al revés, ¿cierto? Ya. Ese es el famoso teorema del valor intermedio. No sé Sí. si te suena. Sí, sí, sí. Entonces, ahí uno tiene que pegar toda esta cuestión, por eso te lo voy a comentar así como trayéndolo del pasado, pero para que te Ujú. haga sentido, ¿sí? Entonces, a Ya. nosotros siempre nos interesa saber cuándo la función vale cero. Claro, en la función original me interesa para saber si es positiva o negativa, porque en los ceros es el único lugar donde puede pasar ese cambio, ¿cierto? Sí. Entonces, en esta función que calculamos, encontramos en la función original el único cero es el cero, ¿cierto? Entonces, las únicas lugares donde tiene posibilidad de cambiar de signo es ahí, ¿cachai? Entonces, esta Mm, función, si pasa por ahí y cambia de signo, nunca más vuelve a cambiar. Entonces, tenemos una idea gruesa de cómo es la función. No sé si tiene sentido. ya, sí, sí. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es preguntarle lo mismo, pero a la derivada, ¿cachai? Entonces, nosotros calculamos esta derivada, ¿cierto? Y ahora le voy a preguntar a ella, ¿cuándo vale cero? ¿Por qué? Porque me sirve saber cuándo vale cero, ¿cierto? Ujú. Pero necesitamos saber más. Yo digo, ya, pero ¿cuándo eres positiva? ¿Cachai? ¿Y cuándo eres negativa? Por eso tenemos Ya. que decidir por los signos, pero también está bien partir por el cero. ¿Cuándo valgo cero, en el fondo? ¿Sí? Ya. Entonces, nos va a pasar. ¿Tenía alguna duda hasta ahora por aquí? No, que todo Bacán. claro hasta ahora. Nos va a pasar que vamos a preguntarle a esto cuándo vale cero. Y nos va a vomitar que es solo cuando el x vale cero, ¿cierto? Sí. Por la misma razón de antes. Pues solo necesito que lo de arriba sea cero y 4x, bla, bla, bla. Entonces uno va a analizar, uno hace esta tablita de signos, ¿cierto? Yo no sé cómo tú la dibujas, pero voy a decir, mira, la derivada de x, algo le pasa en el cero, ¿cierto? Sí. Vale cero. Entonces antes del cero, todas tienen el mismo signo. No sé si tiene sentido. Sí. Sí, sí. ¿Qué signo tiene antes del cero? La derivada de x. Eh, Negativo. Tiene negativo, ¿cachai? Entonces ahí uno va a analizar, quiero que mires esto. ¿De qué depende el signo de una fracción? Del numerador.
depende de los dos, ¿sí? Si, Ya. si yo agarro menos 2 y lo divido por 3, el signo total es un menos, ¿cierto? Sí. Pero si agarro un menos 2 y lo divido en menos 3, el signo total es positivo, ¿cierto? Ah, Es la sí. tabla de los amigos de mis amigos, los enemigos de mis enemigos. Ujú, Entonces, las únicas combinaciones que me sirven es positivo, positivo y negativo, negativo, ¿cierto? ujú. Pero lo de abajo, fíjate, es siempre positivo, Sí, ¿cachai? ¿Por qué? Porque es algo al cuadrado nomás, sí. claro. Y ya le quitamos los puntos donde vale cero, en el fondo, el 1 y el menos uno. Entonces, el signo del menos 4x es el signo de toda esta cuestión. Ya. Entonces, cuando yo te digo, quiero analizar el signo, puedes hacer ese tipo de análisis como preguntarle, en este caso es sencillo porque es solo del menos 4x, Sí. y te voy a volver a preguntar, ¿qué pasa si evalúo en algo antes del cero? Elige un número, El -1. menos uno, por ejemplo. Claro. Ahí va a ser Digo, positivo. va a ser positivo. Sí. Y si te preguntara por el menos 10, ya tenemos la También certeza de que también tiene que ser positivo, sí. ¿cierto? Ajá. Bacán. Entonces todos estos son positivos y después del cero, Después del eh, 0 todo negativo. negativo, claro. Hacemos lo mismo, cogemos uno, no sé, pues 10, me va a salir menos 40, negativo. Mm, ya. Entonces, esta es la tabla de signos y así la podemos armar. De hecho, esto Ya, tú súper. le puedes preguntar a la función de arriba también, ¿cachai? Que lo tenemos que hacer cuando nos pidan hacer un dibujito, ¿cierto? Ya. Pero ahora, listo. ¿Me creí hasta ahora? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo deducir de esa tabla? Del Eh, menos a infinito al cero, ¿cierto? ya. La función f o f' es positivo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué puedo decir de f? Entonces, f es creciente Mm, en ese intervalo. ya, súper. Cuando es positiva en ese intervalo es porque es creciente ahí. Claro, claro. Ya. En el fondo, si mi derivada en todo este lado es positivo, mi función se va a ver creciendo, ¿sí? Claro, Ya. ahí la segunda derivada me va a decir si es que voy creciendo así como con guatita para abajo o creciendo con guatita para arriba, ¿cierto? Ya. Que es el concepto de concavidad. Pero por ahora vamos en esta cosa gruesa, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces el otro intervalo de crecencia, eh, aquí le puse la, pero podría omitirlo. Esto es negativo, así que esta función es decreciente. Mm, ya. Claro. Igual acá estoy siendo injusto porque nosotros al dominio de la función le habíamos quitado el uno y el menos uno, Ah, sí, ¿cierto? po. Sí. Entonces, si yo le pusiera acá el menos uno, porque tramposamente tú evaluaste el menos uno, por eso ya acá te puse el 10. Ya. Porque claro, me sirve saber el signo de soy el menos uno. Pero si le saco el menos uno, ahí sí, ¿cierto? Ah, ya. Y eso lo sacamos porque no está en el dominio. Solo porque no está en el dominio, claro, Ya. Si estuviera en el dominio, hubiera estado bien como del menos infinito al cero. claro. Por Ya eso entiendo. aquí a veces en este gráfico de los signos, uno pone estas asíntotas que se llaman, ¿cierto? Porque la función no corta, no está definida en estos valores, ¿cierto? Pero sigue Ya, siendo positivo positivo, positivo y negativo, negativo. ¿Sí? ya entiendo. Eso, por, para no, por si acaso. Ya. Entonces aquí sería del cero al uno, unión del uno al infinito, ¿cierto? Sí.
Entonces, eso, respondimos sobre los intervalos de crecencia y de decrecencia de crecimiento y decrecimiento, ¿cierto? Sí, Pero nosotros al tiro ahora podemos hacer el 3 con esta tablita, ¿sí? ya, Porque me dice determine valores mínimos y máximos, locales y globales, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para encontrar un máximo o un mínimo local? Eh, ah, creo que se evaluaba como la función en el intervalo, creo. No estoy segura. Claro, hay formas como por definición, pues, ¿sí? El Sí, máximo, el X máximo de F, en el fondo es cuando f de x es mayor o igual, le voy a poner un x0, un especial. ya. El máximo, su imagen es mayor que la de cualquier otro, ¿cierto? Ujú, Esto es un máximo global. sí, Entonces esa es la definición, pero nosotros tenemos una técnica, técnica o resultado, y es que si x0 es un máximo o un mínimo, ¿sí? ya. Uno puede repetir todo lo mismo poniendo un mínimo ahí, local. Después ahí te comento si estás clara con el concepto de lo que significa local, pero es una Mm, tontera, ¿sí? ya. Entonces, la derivada en ese punto tiene que valer cero. ¿Te suena esto? Sí, sí me suena, sí. Maravilloso. Entonces, claro, cuando tú estás estudiando esta función, Ujú, ahora lo voy a dibujar para explicar localidad también. Estos son los puntos que a mí me interesan, ¿cierto? sí. Lo que estoy pintando de rojo. ¿Cuál es la inclinación de la tangente en esos puntos? Eh, ¿Cómo la inclinación? ¿Cómo ¿Como es la tangente? positivo? Claro, o es positiva o Ah, o negativa, es. o es Sí, cero en este caso. ¿Cachai? sí, sí. Entonces, por eso uno busca, cuando yo derivo una función, generalmente es muy automático que tú quieras saber cuándo esa derivada vale cero, porque son estos Ah, candidatos a valles y em, como a guatita y a valle, ¿cierto? O sea, a ya entiendo. cerrito o vallecito. Entonces, esa es la técnica. Uno dice, oye, una cosa bacán de la derivada es que si busco cuándo vale cero, encuentro estos candidatos que se llaman puntos críticos, ¿cierto? Mm, ya, Entonces, si f' de x vale cero, ese x puede ser interesante, ¿cierto? sí. Entonces, veámoslo acá en este ejercicio que nosotros encontramos. Nosotros teníamos una función, no sabemos cómo es, la derivamos y sabemos cuándo vale cero. ¿Cuándo vale cero esta función? Eh, La derivada, en cero, ¿cierto? sí, en cero, Lo sí. calculamos. Dijimos, oye, cuando la derivé y lo iguale a cero, me digo que solo pasa en el cero, Ya, sí. ¿sí? Pero fíjate acá, la función es positiva antes del cero y es negativa después del cero. Sí. ¿Cómo se va a ver eso en la función? Significa que mi derivada es positiva, ¿cierto? Es positiva, Sí. va para arriba, pero después es negativa. ¿Qué le tiene que ir pasando a algo que va positivo, después vale cero y después es negativo? Eh, Tiene que ir disminuyendo. ya. Entonces, no sé si te fijas, esto va de positivo, positivo, pero cada vez más chiquitito, hasta valer cero, ¿cierto? Ya, sí. Y después negativo, negativo, negativo. Ya. Entonces, cuando tú tienes ese patrón de comportamiento de las
pendientes, no sé si tiene sentido esto, pasaste de No, positivo, llegaste al cero y pasaste al negativo. ¿Qué es lo que tengo? Un máximo de la función, mm, ¿te fijas? De f. ya entiendo, entiendo, ya. Un máximo local, obviamente. Entonces eso tú lo puedes decir al tiro de este mono, en el fondo. ¿Cachai? Ya, Porque no quiero calcular la segunda derivada. Eso es todo. ya, súper. Entonces, el único cosa local que tenemos va a ser en el cero, sabemos que se comporta como una guatita, como un máximo. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Entonces tienes que hacer sentido también de cómo sería al revés. ¿Qué pasa si vengo con menos y después vale más? Lo único que puede pasar es que vienes con pendientes negativas, Sí, eventualmente vale cero y después empiezas a crecer, ¿cierto? ya, sí, Entonces, ¿cómo va a ser ese caso? Vas a encontrar tu mínimo. sí. Eso, eso es lo que te tienes que fijar con estos análisis de signos. ¿Sí? Una consulta, entonces, Dígame. como en esa tabla de signos solamente nosotros encontramos o un máximo o un mínimo local. No podríamos Y, encontrar los dos. eh, claro, o si tú eres un máximo local, no puedes ser un mínimo local. Ya, sí. Entre comillas, porque existen los puntos raros y yo justo te iba a preguntar, ¿qué pasa si te sale algo así? Mm, ¿Qué pasa si tú vas con pendiente positiva, ah, vale cero, pero después sigues con pendiente positiva? ahí no hay, ¿o no? No hay máximo, ¿o sí? No eres ni un máximo ni un mínimo. Y eso se Sí. llaman puntos de inflexión. Ah, ya entiendo, ya. Maravilloso. Ya, sí, Entonces, eso no sabía. Ya. claro, los puntos de inflexión en verdad son un poco más ricos. Hay puntos de inflexión donde la derivada no vale cero. Eso es lo que te tengo que decir. Pero Ya. el punto de inflexión es literalmente cuando tú estás dibujando una curva, cuando tú cambias de concavidad, ese es el punto de inflexión. Mm, ¿Tiene sentido? sí, 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 sí. Antes estoy dibujando así como para adentro, pero de aquí empiezo a dibujar como para afuera. Entonces Ya, aquí pasa eso. No sé si tiene sentido. sí. Entonces el caso menos menos también es patológico. Vengo con menos, valgo cero o pasa a este punto de inflexión y sigo valiendo menos después. ¿Cachai? Mm, entonces, Entonces, cuando hay un punto de inflexión, no hay máximo ni mínimo local. claro, por eso Ya, esta técnica tiene sus limitantes. ¿Cachai? ya. Porque los puntos que encontramos derivando e igualando a cero puede ser un máximo, puede ser un mínimo, ¿cierto? O Ujú, puede ser ninguna de las dos cosas. Puede ser inflexión. ya. Sí. Es raro porque cuando tú subes esto a tres dimensiones, sí existen estos puntos bizarros que se comportan como máximo y como mínimo, ¿sí? Ujú. Que son los famosos puntos de ensilladura. No sé si habéis visto una papa Lay's alguna vez. Sí, 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 sí. Entonces, esa papa tiene por una de las dimensiones un mínimo, pero la otra dimensión tiene un máximo. ¿Te fijáis? Mm, sí. Entonces, sí, existen estos comportamientos bizarros donde eso es teoría del caos, caos, caos. Pero en Mm, una dimensión no nos pasa, ¿sí? Tenemos esta tricotomía que se llama. O eres máximo, ya, o eres un mínimo, o eres de estos puntos de inflexión. Ya, ya, súper. eso. Esto es materia, ¿sí? Pero es bueno que lo veáis en el ejercicio. Sabemos algo sobre ese punto. En el fondo yo me Sí. podría poner a dibujar un poco esta función. ¿Te dan ganas? Porque ya Eh, ya, dijimos cosas, mira. sí. Vamos en el punto 3 recién, ¿sí? Ya, sí, sí. Y dijimos el único máximo local que hay. Pero ¿qué pasa con los máximos globales? Ese es Mm,
el problema, y resulta que esta función no es continua, ¿sí? Entonces, si uno la empieza a dibujar, dejemos para después decir el máximo global en el fondo. Ya, Porque lo que va a pasar es que esta función tiene una discontinuidad en -1 y 1, ¿cierto? sí. Entonces, cuando yo la dibuje, cerca del 1 esto se comporta como asíntota, ¿cierto? Mm, Y cuando yo, sí. en este lado son negativos, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿cómo es la función cuando me acerque al 1? Uno tiene que calcular el límite cuando x tiende a 1 de f, ¿cierto? Mm, Que aquí determina las ecuaciones de la asíntota. Estoy tratando de hacer el cuadro, ¿cierto? ya, Lo voy a sí. hacer más abajo, pero quiero que lo comentemos un poco de por qué es lo que hay que tener en la mente, ¿cierto? Ya, sí. Necesito saber el límite cuando x tiende a 1, ¿cierto? Porque el Porque tiene que límite ser cuando tienda a uno. es porque en el 1 no puedo saber, no puedo poner f de 1, ¿cierto? Ah, ya. Claro, ¿por qué? Porque estaría dividiendo en cero y no sé nomás. Ya, sí. Pero el límite, la tecnología del límite, es que tú tomas puntos que no son el 1 pero que cada vez más se acercan al 1, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces uno puede hacer como que divide por 1 pero no, ¿cachai? Entonces tenemos que saber Mm, cuál es este límite. ¿Te fijáis? sí, sí, sí. Entonces yo sé cuánto me da este límite. ¿Tú sabes cuánto da este límite? Eh, habría que factorizar o algo así, ¿o no? Ah, no. No, no No, sé. es llegar y calcularlo. Pero no sé, ¿no daría cero abajo? Daría cero abajo, pero no estamos dividiendo por cero. Claro, lo de abajo tiende a cero y lo de arriba tiende a 2, Ah, ¿cierto? dos, sí. Entonces, esto ya es materia como de límite, ¿no? Sí. Si esto está acotado, en el fondo tiende a algo, a un número, L, y esto se está yendo a cero, todo esto se tiene que ir a infinito. Ah, ya. ¿Te Ya, parece ya. hoy? Sí. Eso. Los únicos casos problemáticos es cuando arriba hay un cero y abajo hay un cero, o arriba hay un infinito y abajo hay un infinito, ¿cierto? Ya. Con más Sí. menos. Y lo que uno hace en esos casos es aplicar la regla del L'Hopital. Sí, sí. Entonces, en este caso no tenemos el caso patológico L'Hopitalesco, ¿cierto? Es llegar y Ya saber entiendo. el límite. Entonces, Mm, es bueno que tú los podáis así como tirar al ojo, porque no sé si te fijas que los ejercicios son bastante largos sí. y tu profe no espera que tú resuelvas el límite así como por definición ni nada por el estilo, ¿sí? Es que sepas cuánto Mm, es, ¿no? sí. Entonces, pero también uno debería tener esa noción de que si estás dividiendo por cero, como que debería pasar algo como al infinito, ¿cierto? Ya, sí. Entonces, fíjate, si yo tuviera que dibujar esto, esta función, después del cero, disculpa, es positiva, ¿cierto? Después del uno es positiva. Y antes, Eh, antes, antes del uno, sí. ¿Qué ahí pasa era, si tomo un medio, por ejemplo? eh, se va a infinito positivo. Quiero saber el signo. Claro, si yo me acerco por acá, se tiene que ir al infinito, ¿cierto? Sí, O se va al infinito o se va al menos infinito. Necesito sí. saber el signo. Esa es la cuestión. Ya. Entonces, por toda esta tontera de los ceros que hablamos antes, esta función solo vale cero acá. Entonces, la única oportunidad que tiene de cambiar de signo es ahí, ¿cierto? Ujú. Entonces, la función tiene todo el mismo signo a lo largo de todos estos números. Entonces, le pregunto a cualquiera, en un medio, ¿qué signo tiene esto en un medio? Positivo. Es negativo. Fíjate acá abajo. Me queda un cuarto menos uno.
En el fondo, cualquier cosa entre 0 y 1 que yo ponga acá, Ah, de veras, estaba calculando solo arriba. Ya, claro, po, antes la derivada nos quedaba con un cuadrado. Y eso sí, nos de, aliviaba caleta de pega, pero acá es falso, ¿cachai? En el ya fondo, entiendo. esto, siempre que yo ponga algo tendiendo al uno y que entre comillas nosotros estamos acá, me va a dar un número negativo. Porque esto siempre es positivo y lo de abajo siempre es negativo. Entonces esto estrictamente Mm, no es infinito positivo porque es deventivo. Es menos infinito, ¿cachai? Porque es mm, cada vez un número negativo más grande. Hay que ya, ponerle número eventualmente, ¿sí? ya Entonces, entiendo. como sea esta función, aquí tiene signo negativo y cuando se acerca al menos al uno se va al menos infinito. ¿Cachai? Ya, Eso. sí, sí, Pero nosotros sabemos que en cero tiene un máximo, así que ahí esta función debería ser así más o menos, ¿cierto? sí. ¿Cachai? Y menos uno, ¿cuál te tinca que es el límite ahora cuando x tiende a Eh, menos uno? a ver, Esto, si te fijáis, tienen dirección. Lo estamos haciendo por la izquierda y este lo estamos haciendo por la derecha. Disculpa. ya, No, ya, es una estupidez, pero si, si tú crees que es necesario, te lo puedo comentar. ya, A mí me tinca, tengo toda la tinca de que va a pasar para el otro lado, ¿cierto? Porque sí, sigue dándome infinito, al menos uno sigue yéndose esto al número 2 arriba ujú, y abajo a cero. ¿Pero qué sí. signos tienen estas cosas? eh, mm, mm, Siguen siendo negativos. Si te fijáis, sí, entre cero y menos uno puedo tomar menos un medio, por ejemplo, ya. pero va a estar al cuadrado. Claro. Y ese Mm, número al cuadrado siempre va a ser más chico que uno. Y si le resto uno, siempre me va a dar negativo. ya Entonces, entiendo. ese límite me va a dar infinito, pero yo sé que va a ser menos infinito. Tiene que ser menos infinito. ¿No? Tenemos tanta información que yo sé que este es el único dibujo que debería ser posible, sin calcular el límite necesariamente. ¿Te fijas? Ya, sí, Pero hay que hacerlo, ¿sí? Ahora lo voy a anotar acá. Esos son mamarrachos que después te llevan a poder escribir exactamente las ecuaciones, en el fondo. Es decir, vamos a ver las asíntotas, ¿cierto? sí. Entonces, ¿cómo se escriben las asíntotas verticales? Eh, Ay, se me olvidó eso. Sí, pues Ay, así lo voy a escribir. Mira, ya, ya, esto es ya, una ecuación de una recta. ya. ¿Tiene sentido? Sí, sí, sí. ¿Cómo uno escribe una recta? Igual m por x más Y, c, ¿cierto? o sea, sí, más sé. Pero hay dos casos especiales, entre comillas. Si yo tengo un 2 acá y hago la recta acostada en 2, Ujú. ¿cómo es la ecuación de esa recta? Eh, Constante, como Es la constante. sí, pues en dos, sí, Y igual 2, ¿cachai? En el fondo uno podría decir es que tiene pendiente cero, ¿cierto? sí, Entonces, si tiene pendiente cero, me queda una constante, ¿no? sí, ¿Y qué constante es la que toca en el eje y no? 2. ya. Entonces, ¿cómo es la que es vertical así? En 2. Eh, Solo con sin constante, ¿Cómo la escribes? ¿Cuál es su ecuación de su recta? Claro, dos nosotros x, x igual 2. Claro, ya. ¿te fijas? Pero esto tú lo tienes que entender como un lugar geométrico. Fíjate que este punto es 2, algo, ¿cierto? Coma 1. Sí, Este punto de acá abajo es 2,0, ¿cierto? sí, Este punto de acá es 2, lo que sea, ¿cierto? sí, Entonces fíjate que en el plano tú tienes, son coordenadas x, y, ¿cierto? sí,
Entonces, cuando uno tiene una ecuación de una recta, si esa ecuación es y de mx más c, en verdad cuando tú tomas un punto cualquiera de estos, ese, lo que significa es que el x está acá y el y está acá, ¿cierto? Sí. Ese punto es exactamente x, mx más c. ¿Te fijas? Entonces, Mm, ya. todas las rectas son esa descripción de los puntos nomás, pues. Y todas las funciones también. Si tú dibujas y yo dibujo una función, este punto de aquí, ¿cierto? Es x y su segunda coordenada es f de x, ¿cierto? Sí, sí. Entonces el gráfico de las funciones se forman con puros puntos que son de la forma x, f de x. Entonces, Ya. esa cosa, esta cuestión que dice x igual a 1, tienes que leerla en verdad como todos los x, y en el plano, ¿cierto? Tal que el x vale 1. ¿Te fijas? Ya. ¿Por qué? Porque esos son todos estos puntos de acá, po. Ahí le puse 2, pero imagínate que uno. Entonces, si yo dibujo el plano y te digo, mira, este punto de aquí, su primera coordenada es 1, ¿sí? Ujú. Entonces, pero y la segunda, no sé, esta. Y este también, y este también, y este también, y este también. Ah, ya. Todos los puntos que tienen coordenada x igual a 1 son esa recta. ¿Te fijas? Ya, sí. Ya. Entonces, por eso esa es la ecuación de la asíntota, si te hace sentido. Ya. Sí. Entonces, esta ecuación asíntota 1 es asíntota 2, pero nos faltan dos asíntotas más, las horizontales, ¿cierto? Sí. Asíntota 2 o ecuación de la asíntota 1. ¿Y qué necesito yo para ver las otras asíntotas que busco? ¿Significa algo para ti la palabra asíntota? Eh, no. Significa sin tocar. Ya, sin tocar. Esa es la traducción literal de asíntota. Entonces, Ya. como que tú te acercas, pero nunca lo tocas. Es mentira, sí, hay otros casos donde tú te comportas asintóticamente y tocas la asíntota muchas veces. Pero es como esa sensación de que, por ejemplo, yo me acerco a esta línea 1, Ujú. pero nunca la toco. Me acerco todo Ya. lo que pueda. Pero eso puede pasar para la función hacia el infinito. ¿Cachai? Entonces uno Ya, tiene que sí. preguntarle por el límite al infinito también. Entonces, ¿qué pasa ahora para la horizontal, vertical? Oye, ¿tú estáis bien? ¿Necesitáis un descanso o algo? Yo, No, no, muy bien. bacán. Sí, no, Que súper yo bien. igual soy bueno para hablar sin parar. Eh, necesitamos ver el límite cuando x tiende a infinito, ¿cierto? Sí, De sí. la función. Entonces nuestra función es esta. ¿Cuál es el límite Ya. cuando x tiende a infinito? Infinito, infinito, ¿o no? Ah, no, sí, Este es uno de los casos problemáticos, ¿cierto? sí. Ah, sí, sí. Estos son fáciles, ¿sí? Te lo voy a decir la trampa, po. Es 2. Entonces, tú puedes hacer Mm, esto o por L'Hopital, ¿cierto? sí. Pero es sacar un cañón, ¿sí? Todos los que sean un polinomio dividido en otro polinomio solo tienen tres opciones de ser, ¿sí? O se va a Ya. cero, o se va a infinito, o te da un número, ¿cierto? Entonces, Mm, todo depende de los grados. Fíjate, si el grado del de abajo, si el grado del que está abajo es más grande que el que está arriba, ya. se va a cero, obviamente. Si yo agarro un x cuadrado y lo divido en un x cubo y les pregunto qué pasa en el infinito, ¿quién gana? El de abajo, El x cubo. Crece más sí, rápido, ¿cierto? Si yo sí. pongo un 10 al x cubo me da 1000 y al x cuadrado me da 100.
ujú, Entonces esto en el infinito se va a cero, siempre, ¿cachai? Un grado ya, mayor siempre le va a matar al grado de allá. ya. Entonces, ¿qué pasa si los doy vuelta? ¿Quién gana? ¿El x cubo o el x cuadrado? El X cubo. El x cubo. Dice, oye, tú no me alcancé ni a mirar los zapatos, ¿cachai? Nos Ya. vamos a infinito, si es que nos preguntan. Entonces, Ya. ¿cuándo puede darme algo? Cuando tienen el mismo grado, entonces. Cuando tienen el mismo grado. Ya. Entonces, ahora tú te das cuenta de que cuando tienen el mismo grado, uno va a hacer lo siguiente, mira, voy a ocupar esto como ejemplo, el ejercicio Ya. que queremos hacer, pero sirve para cualquiera, ¿sí? Y tú tienes que haberlo visto en algún momento. Sí. Y es que uno factoriza el grado mayor, ¿sí? Voy a Ah, factorizar ya. uno dividido x al cubo arriba, abajo también, ¿cierto? Y me va a quedar un 2, va a quedar un uno menos uno partido de x cuadrado, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Estoy, claro, estoy siendo pesado de que te lo estoy mostrando, tú seguro que lo sabes, pero tenéis que aplicarlo por default, ¿cachai? Ya. Entonces, esto se va a ir a cero si calculo el límite, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y va a sobrevivir un 2 dividido en uno que es un 2, ¿no? Ah, ya. Sí. Pero cuando yo los veo de un momento en adelante, te tenéis que fijar que lo único que importa son los grados mayores, ¿cachai? Ya. Y siempre va a sobrevivir eso dividido eso, ¿no? Porque todos los demás van a morir. Ya, sí. Cuando echáis a pelear los grados, en el infinito, solo quedan los que son de grado comparable, ¿no? Ya, fin. Entonces, sabemos a dónde se va a esto. ¿Y qué signo tiene? Eh, Va a 2 positivo, ¿cierto? Sí. Ujú. Bacán. Entonces, ¿cuál va a ser la asíntota horizontal que vamos a querer? Y igual 2. ¿Te fijas? Ya, sí. Entonces, esta función va agarrando forma. Tenemos la asíntota así, tenemos la asíntota así, ¿cierto? En uno, Sí. en menos uno. Y ahora tenemos una asíntota así en el 2, ¿cierto? Sí. Entonces, esta función acá entre el menos uno y uno ya le tenemos el mono. Y va a resultar que la otra va a tener que venir desde el otro porque ese es un límite que no calculamos, ¿cierto? Sí. Pero se ve que si tú, no importa por dónde vengas, igual te va a dar el menos infinito. Sí. Sí. O no, no sé, pues. Ahí lo vamos a calcular porque me lo salté, disculpa. Pero lo que yo sí sé es que este 2 la función se aplasta a ese 2, ¿sí? Ya. Porque al infinito me da 2. Ya, sí. Estoy siendo pesado porque igual podría ser un comportamiento así, por ejemplo, ¿sí? Acá no se Mm, ve, no lo vemos, pero ese es el concepto de la asíntota al infinito, ¿cierto? Sí. Y lo único que nos faltaría ahora para la horizontal es calcular el límite al menos infinito. ¿Cuánto es el límite al menos infinito de esta cosa? -2. Cuidado, ¿eh? Como estos dos están al cuadrado, Ya. esto siempre me va a dar positivo. Ah, de veras, de veras, de veras, Claro. de veras. Y acá el menos uno, claro, nos molestó cuando estábamos cerca del cero, pero cuando estamos yendo a números muy grandes, esto va a seguir siendo positivo. Sí, de veras, sí. Pero te podría dar menos dos, po, ¿cachai? Si Ya. literalmente esto no tuviera los cuadrados, o si fuera al cubo, por ejemplo, ahí sí me da Sí, menos dos, po. ¿cachai? Ya, ya, Sí, es un tema de paridad. Hay que sí, atenderlo caso a caso, en el fondo. ya, No hay una regla general. Me da dos positivo, claro. Entonces, la asíntota para la izquierda es esta misma, ¿cachai? ya. Entonces, no sé si tienes alguna duda hasta acá. En el fondo No, podría, con eso está, me quedó claro. bacán, porque lo único que queda es terminar todas las instrucciones del ejercicio y hacer estos límites, porque me quedó un límite pesado, porque ya
ya lo sabemos casi todo, ¿cierto? Menos Sí. uno, el 2 acá funciona para los dos lados, ¿cierto? Ujú. Tiene un máximo local en cero, ¿cierto? Sí. Y lo único que me falta es ver cómo es la función fuera de este rectángulo, ¿cierto? Sí. Y para eso necesito saber este límite. En uno, cuando nos vinimos por acá, nos dio negativo, ¿cierto? Sí. X cuadrado menos uno. ¿Por qué? Porque si el número X está entre cero y uno, si X está entre cero y uno, el X cuadrado también está entre cero y uno, ¿cierto? Ujú. Pero en particular es más chico que uno, ¿cierto? Entonces significa que esto es más chico que cero, Ya. ¿sí? Sí. Pero ¿qué pasa si nos venimos por el otro lado? ¿Qué pasa si el X es mayor que uno? Em, Significa que el X cuadrado también es mayor que uno, ¿no crees? sí. Ujú. Y significa que el X cuadrado menos uno es positivo, ¿cachai? Entonces Ya. fíjate, Sí. cuando me vengo ahora por el otro lado, por aquí, esto es positivo, y esto siempre es positivo porque es una cuestión al cuadrado, ¿cierto? Sí. Sí. Así que me va a dar positivo. Entonces le voy a preguntar de nuevo, el límite cuando X tiende a uno, pero ahora por el otro lado, por la derecha. Ya. Esto se llaman límites laterales. Y por la derecha resulta que esto se va al más infinito. ¿Por qué? Porque son puros positivos, ¿cierto? Sí. Sí. Y abajo me estoy acercando a cero, estoy dividiendo por cero y esto de arriba se acerca al 2. Entonces en verdad esto debería explotar el infinito. Ya. Positivo en este caso. Yo voy a rematar todo esto comprobando, dibujándolo en un cuestión ahí en internet. ¿Sí? Ya. Sí. Porque puede que no esté muy bien. Entonces yo Ujú. digo, al fin, eh, yo te diría que lo que sucede acá es como esto, ¿cachai? Sí. Y sucede algo más también como esto. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque esta es una curva que no tiene ni máximos ni mínimos. ¿Tiene sentido? Ujú. Porque Sí. si tuviera, lo Sí. hubiéramos encontrado antes, cuando derivamos e igualábamos a cero. Sí. ¿Cachai? Entonces, conjetura, con todas las tonteras que hicimos. Ah, porque dice determina intervalos de concavidad. ¿Sí? Pero yo no quiero hacer la segunda derivada, quiero dibujarlo nomás. Ya podemos llegar y dibujarla. Ya. Porque dice determine puntos de inflexión y grados de concavidad. No hagámoslo porque hay que hacerlo un ejercicio. Pero en el fondo, mi traza de gráfica ya tenemos cómo hacerlo. Lo voy a dibujar. Sí. ¿Tú ocupas ahí alguna cosa para graficar? Se cacho el GeoGebra, creo que se llama. Ujú, Sí, sí, ese, es sí, correctísimo. A mí me gusta el Desmos ya. porque, no sé, ah, soy viejo Mm. y lo encuentro fácil. No, el GeoGebra ahora parece que es bien parecido a esta. Sí, es bien parecido. ¿Qué te parece? Lo mismo, sí. ¿Cachai? Entonces voy a dibujar la asíntota. X igual uno, X igual menos uno. Entonces yo te recomiendo harto de que cuando hagas ejercicio compruebes antes o después, ¿sí? De que lo que estamos haciendo está bien. ¿Te fijas? Sí, sí. Ah, ya. Entonces, ya sabíamos cómo es la gráfica con toda la información que calculamos. ¿Te fijaste? Sí, Bacán. Eso. Te voy a dejar de compartir esta cuestión. ya. ¿Tenía alguna pregunta de eso? No, súper claro. Bacán. Entonces, hagamos el punto 5 y el 6 a pesar de que no los vamos a necesitar exactamente para el bosquejo de la gráfica, ¿cierto? Ya. Esto O está un sea, por poco ejemplo, los desordenado puntos de porque te he inflexión, explicado muchas cosas. los puntos de inflexión, por ejemplo, ya sabemos que no hay.
Eh, ¿O no? sí hay puntos de inflexión. Lo que sabemos que no hay, que no son puntos críticos que sean puntos de inflexión. Ah, Porque ya. es lo que te decía, claro, existen algunos puntos donde tú cambias la concavidad y justo ahí tiene pendiente cero, ¿cierto? Sí. Pero hay algunos en donde no. Ahí, por ejemplo, Mm, este ya. punto de inflexión es un punto de inflexión genuino y legítimo, pero no tiene pendiente cero ahí, po. Tiene otra pendiente, ¿cachai? Ah, ya. Entonces Sí. acá resulta que parece que pueden haber eso. No, estoy de acuerdo con tu conjetura, ¿cachai? Pero es porque hice el mono nomás. Cuando Ya, hice el sí. mono, no sé si te fijas, no hay, en cada tramo no hay cambio de concavidad, pero porque lo sentí nomás, pues no te lo puedo demostrar ni explicar exactamente. Ya, sí. Entonces lo único que uno hace para esto es calcular la segunda derivada. ¿Me creí? Sí, 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 sí. Entonces, ¿cuál es la segunda derivada de esta función? ¿Cuál es la primera? Era menos 4x dividido x cuadrado. Ya, ahora vamos a ver. Tengo que derivar menos 4x dividido x cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no quiero hacer esto? Porque se ve feo nomás. Eh, entonces voy a sacar el menos 4 para afuera, ¿cierto? Y voy a aplicar regla del cociente. ¿Me la aguantáis? Ya. Sí, sí, sí. Porque la derivada de x es 1 nomás. Me va a quedar lo de abajo, 1 por lo de abajo, sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo. ¿Y cuál es la derivada del de abajo? Es Eh, 2 por x cuadrado menos 1 por 2x, ¿cierto? sí. Por regla de la cadena. Sí, por regla de la cadena. Maravilloso. Si tú alguna vez crees que estoy siendo muy pesado con las derivadas, tenéis que parar. Decir, no, no entiendo Ya. eso. Porque yo tampoco soy muy bueno para los cálculos. Sí, a veces me paso de verdad. Ya. Pero está bien, ya mira. Ahí queda este asunto. Entonces, no sé si a ti te dan ganas de hacer la concavidad analizando la segunda derivada. Mm. A mí no, Sí, igual, igual porque difícil. uno, disculpa, ¿vale? ¿Ah? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Qué te Ah, no, interrumpí? que igual difícil hacerlo con la segunda derivada. Claro, pero se puede. En el fondo es como siempre puede, siempre si uno no tiene idea qué es lo que tiene que hacer, deriva, ¿cierto? Es un Sí, consejo bueno. No sabe qué hacer, deriva la función, porque vaya a tener que derivarla eventualmente. ya, Pero los cambios de concavidad tienen que ver con los cambios de signo de la segunda derivada, ¿no? Eso es todo. En el fondo, a la ya. segunda derivada ahora le voy a preguntar lo mismo que le he hecho a todas las otras. ¿Cuándo vale cero, por ejemplo? ¿Cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque cuando yo sepa cuándo tú vales cero, eh, yo voy a encontrar los lugares donde tú eres positiva y donde eres negativa, ¿cierto? Sí, Entonces, todo el análisis que yo le haga a la segunda derivada me va a decir cosas sobre la primera derivada. Entonces, quiero que lo veas acá en la tabla, cuando hablamos de ya, este asunto. ya. Aquí está nuestro análisis de concavidad, en el fondo, que es, Mm, necesito saber los cambios de signo de la segunda derivada. No hay atajo. Sí. ya, Veámoslo, veámoslo. Sí. Yo te lo digo, si te da lata es porque se ve que vamos a invertir un poco, mucho tiempo en el fondo. ya, sí. Y no sé si tú tienes mucho tiempo más. No sé si tenéis ganas de hacer otro ejercicio. Pero lo que uno tiene que hacer acá, Ya. No, con este está bien. claro, Sí. Era es este lo igualar esto que a más cero. me da duda. Eso. Pero tienes que averiguar cómo decir los puntos de inflexión.
Pero es hacer lo mismo que hicimos para la derivada, para la segunda ¿Ya? derivada. Es ver cuándo vale cero, ¿cierto? ¿Ya? Aquí lo que tú vas a encontrar es que vale cero cuando lo de arriba vale cero, ¿cierto? Sí. Entonces me va a quedar. Por eso te digo de que no se ve feo, pero 4, estoy multiplicando esas cuestiones. Ya. Lo igualé a cero y pasé de lo que estaba negativo sumando para el otro lado, ¿cierto? Ya. Entonces aquí eso va a morir con eso y aquí te va a quedar una ecuación cuadrática, ¿cierto? Sí. Entonces se puede llegar y hacer, pero es hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿cachai? Ya, súper. Entonces te queda 3x cuadrado igual a 1 y eso pasa cuando el x vale raíz de un tercio o menos raíz de un tercio, ¿cierto? Sí. Entonces fíjate que esos son los únicos lugares donde puede haber, son puntos de inflexión, ¿cachai? Ya. Entonces Ah, ya. aquí, si yo los pillo, si yo los dibujo, menos un tercio y un tercio, resulta que debería haber algo ahí, pasa algo, pero hay que analizarlo, ¿cierto? Ya, sí. Entonces ahí uno hace el análisis de signos, pone un tercio, o sea, menos uno raíz, ahí lo puse mal, pero raíz de eso. Y decides, Ya, ¿sí? sí. Pero yo siempre estoy súper satisfecho Ya, con súper. que si hiciste el dibujo, ya todo lo demás te sobra un poco. Ya entiendo. Eso. Ya. No sé si te queda alguna duda, alguna pregunta. No, me quedó súper claro. Maravilloso. No sé si tenéis ganas y tiempo de hacer otro ejercicio. Eh, No, con este está bien, no se preocupe. ¿Estás de acuerdo? Bacán. Sí, listo. Esta grabación después queda guardada, ¿cierto? Sí, yo la subo a un Drive o algo que tú te parezca útil. O te lo Ya, mando súper. así por WhatsApp o por donde caiga. Ya, muchas gracias. ¿Me manda sus datos para transferirle? Sí, pues, sí. ¿Qué te iba a Ya, comentar? Cuando estés estudiando ahora estos días, si tenéis preguntas o cualquier cuestión me escribís, pues. ya, muchas Y gracias. ya si necesitáis tener más clases me avisáis, obviamente. Sí, obvio. Ya, pues, nos vemos. Ya, gracias. Quedo atento a cualquier cosa. Saluditos. Gracias.